Estoy aquí. ¿Transmitimos o Estoy todavía no? sentado en el lugar correcto, en el momento correcto. Ya estamos al aire, creo. Es que no debemos, José Carlos, ya estamos. Muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos a esta sala de conferencias del Instituto de Investigaciones Económicas. Estamos en este miércoles 23 de febrero de 2022 ya, con una conferencia muy especial. Ahora tenemos un tono agridulce, lo voy a decir desde el inicio, porque estamos muy contentos y contentas de recibir otra vez a Enrique Pineda, quien está haciendo un postdoctorado en nuestro instituto, pero también estamos algo tristes de que ya se termina tu estancia en el instituto, pero ha sido muy fructífera. Les cuento a quienes nos escuchan que este proyecto postdoctoral llevó como título en el año que está por terminar,
transnacionales, regímenes políticos y conflicto socioambiental. Este postdoctorado tiene como objetivo, y lo ha cumplido a cabalidad, explorar, describir, analizar y comprender la acción e interacción de agentes corporativos, actores estatales y sujetos colectivos movilizados, con un aporte interdisciplinar para la comprensión de patrones y contradicciones en casos de conflictividad socioambiental internacional. Esto es el postdoctorado, el proyecto que presentó Enrique, que le fue aprobado. Y hoy vamos a escuchar a Enrique Pineda, al doctor Enrique Pineda, impartiendo la conferencia del conflicto socioambiental a la disputa ecopolítica, transnacionales y gobiernos. Quisiera entonces pedirte que hagas tu exposición, Enrique, y darte la bienvenida, por supuesto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, gracias. Gracias a ti. Y bueno, también sí, es el cierre del proyecto y a la vez pues agradecerte a ti y al equipo del LED y del OLAG que hayan recibido mi proyecto y bueno, ojalá y sea de utilidad no solo para el instituto, sino también para otros estudios y especialmente para los movimientos que resisten a las grandes transnacionales, que de eso se trata un poco esta discusión. De acuerdo. Entonces vamos a escucharte, Enrique. Esperamos que poco a poco se integren más personas. Y bueno, adelante, por favor. Bueno, gracias, Raúl. Bueno, quería exponer básicamente partiendo de la premisa, o sea, solo informar muy brevemente para que pueda profundizar en los elementos que quiero compartir de este segundo proyecto de investigación postdoctoral, que de alguna manera esta investigación surge evidentemente de una indagación teórica y de mucha literatura en relación, sobre todo, interdisciplinar, en el sentido de investigar a las corporaciones, por un lado, a los regímenes políticos en conflicto con los movimientos sociales y especialmente en el conflicto que se le llama socioambiental, y de una teoría de la acción y una teoría del movimiento social engarzadas entre las tres para poder tener una noción dinámica y menos rígida y menos abstracta también, no solo del origen del conflicto, sino de su propia dinámica y de alguna manera de cómo se van dando el proceso de antagonismo entre movimientos comunitarios. Quiero hacer también, ahí restringir un poco, nos centramos en los grandes movimientos comunitarios latinoamericanos, no en todo conflicto socioambiental, que hay muchísimos, ¿no? Sino en los que tienen como protagonista a quienes están organizados para reproducir la vida como en su forma comunitaria, en formas agrarias también, de tenencia colectiva de la tierra, en formas de gestión de los bienes comunes naturales, en fin, ahorita hablaré sobre ello. Esa es una premisa como para simplemente sintonizar, y la otra es que deriva también pues de poco más de una década de acompañamiento, de estar junto con los pueblos y de intervenir en ciertos procesos, sobre todo en México, aunque también en algunas partes de América Latina a nivel de investigación, pero en México a partir de estar de alguna manera acompañando los procesos de resistencia, de lucha y de conflictividad social encabezada por muchos movimientos, al menos una docena de ellos de manera muy cercana y al menos otra decena más conociéndolos, conociendo sus experiencias sin haber podido tener, digamos, la posibilidad o la capacidad para intervenir directamente ayudando en lo que se pudiera. Entonces, de estas dos betas, por supuesto, surge la idea de este proyecto y quisiera presentar en todo caso una parte muy importante de la investigación de este año, que tiene algunas premisas. Déjenme compartir pantalla para que pueda presentar que nos acompañen algunas imágenes y gráficas para que sea más digerible y también para que destaque algunas cosas que quiero comentar. Ahí no sé si ya se ve. ¿Sí? Esa es una importante de la investigación de este año. Sí, bueno, entonces vamos a... parto de dos premisas que no me puedo detener demasiado porque la idea es centrarnos en la dinámica del conflicto ecopolítico. En ese sentido, quiero destacar sobre todo
una visión o una forma de aproximación que tiene que ver con estudiar las relaciones de poder a través de la naturaleza. Estamos acostumbrados a pensar esencialmente de manera binaria. Algunos han destacado el conflicto que tiene que ver con la naturaleza y el ambiente como un conflicto material, es decir, que se están disputando cosas, objetos de la naturaleza, o bien su dimensión totalmente subjetiva, en el sentido de cómo chocan dos culturas, por decir así, una cultura empresarial, una cultura de la economía, unas relaciones, digamos, una racionalidad esencialmente dineraria y un lenguaje de valoración, que así se le ha nombrado desde algunos lados, comunitaria, simbólica, ¿no? Que venera incluso la tierra, que está ligada a las propias identidades de los pueblos y las comunidades, y por supuesto a la materialidad de la reproducción de la vida de las propias comunidades. Sin embargo, a pesar de estas hipótesis o tesis iluminadoras, creo que se ha descuidado bastante que en realidad el conflicto siempre es una relación asimétrica de poder y que ésta se despliega bajo ciertas tramas que son las que quiero precisamente presentar y compartir para poder de alguna manera identificar en qué momento está la disputa, que es una disputa, creo, por toda la naturaleza, aunque entendiendo que la naturaleza simplemente es una abstracción. Lo que hay son ecosistemas locales, relaciones o metabolismos de las comunidades con sus ecosistemas, etcétera, pero en términos generales, para decir el poder a través de la naturaleza, las relaciones políticas, las relaciones de disputa política en un conflicto que, por supuesto, es asimétrico en relación al poder que tienen las grandes corporaciones transnacionales y las pequeñas comunidades de reproducción, generalmente comunidades campesinas e indígenas. Ese es el punto de partida para avanzar en lo que considero es lo que ha sucedido en los últimos 40 años, que es la constitución de un nuevo régimen socioecológico. Todos hablamos mucho de los cambios económicos a nivel del neoliberalismo y de las políticas de libre mercado, y también de las transformaciones del Estado, de la regulación estatal en torno de ese neoliberalismo, incluso considerando que el Estado en sí mismo es neoliberal, un Estado nacional de competencia que tiene que atraer capitales, que tiene que empujar de alguna manera las condiciones de reproducción del propio capital y dar, digamos, condiciones básicas para no solo de seguridad y certeza o represión, sino también condiciones de formación de mercados, impulso de mercados, atracción de inversiones y un largo etcétera en relación al papel nuevo del Estado, que ya no está nuevo, ya han pasado 40 años desde esta bifurcación, desde el Estado más social, keynesiano o protector, a este Estado neoliberal. Pero poco se suele pensar en las condiciones que ha tenido esta nueva regulación, esta nueva forma de acumulación de capitales, y esto ha constituido un nuevo régimen socioecológico. Es decir, relaciones nuevas de transformación, de apropiación, transformación de la naturaleza, y relaciones inmateriales, relaciones sociales, organizativas, de gestión de los bienes comunes, un nuevo régimen socioecológico. No solo quién explota o quién extrae o quién tira desechos, sino cómo se gestiona, quién controla el poder sobre la naturaleza, quién accede a ella o no, y en qué modos accede o no. Y en ese sentido solo quisiera enumerar algunas condiciones para que veamos la magnitud de ese nuevo régimen socioecológico. El primero, por supuesto, es un nuevo régimen agroalimentario, es decir, cambiaron en los últimos 40 años las formas de producción y las formas de consumo de la alimentación. Hoy está encabezada, y esto es parte del conflicto, ha desplazado a las comunidades de reproducción, que son todavía un tercio de la humanidad, las comunidades campesinas, pesqueras, también en mucho menor medida de comunidades nómadas, de pastoreo, han sido desplazadas del control de la producción de alimentos para mercados locales hacia el control a través de mecanismos de mercado por las grandes corporaciones que tienden, pues, por supuesto, a ser grandes oligopolios que no solo desplazan de quién controla la tierra, quién la acapara y quién la pone a producir, sino el modo de hacer producir y el entramado, no solo para los mercados de exportaciones, sino también, digamos, la forma que está enlazada a la industria de la carne, que está enlazada a las formas de los biotecnológicas y de los agrotóxicos, es decir, todo un paquete, digamos, de formas de apropiación, de intervención, de explotación, de desecho
en la naturaleza, ¿no? Entonces, digamos que esto ha asegurado de alguna manera que del sur y de, digamos, los grandes campos vaya hacia las ciudades, no solo el alimento, sino también hacia el forraje, que es hoy una nueva forma totalmente distinta de controlar el régimen agroalimentario. Por el otro lado, esto es más conocido, se ha intensificado el imperialismo energético, es decir, es obvio que hay una disputa hoy, no solo ya por el petróleo, sino por los mercados que abren, digamos, hacia las energías renovables, y una disputa internacional sigue siendo sumamente importante, y este imperialismo energético y la explotación misma, no solo de los hidrocarburos, sino en general de la apropiación de todas las fuerzas de la naturaleza potenciales de transformarse en energía, el calor, los vientos, la energía maremotriz, etcétera. Hay una enorme profundización para apropiarse de esas fuerzas y ponerlas de alguna manera al servicio de la producción de máxima ganancia y, por supuesto, de las necesidades productivas del gran mercado internacional. Por el otro lado, esto ha sido un poco descuidado. Estas dos primeras han sido muy estudiadas, los cambios en agroalimentarios y, por supuesto, la disputa energética, pero hay un tercer elemento que es sumamente importante, que le llamo esta especie de geotransformación. Creo que no alcanzamos a medir de alguna manera o dimensionar el problema que implica que en estos últimos 30 años prácticamente se han triplicado o cuadruplicado la extracción de minerales no metálicos. Esto es también destinado obviamente hacia la construcción. Estamos hablando de concreto, de grava, de arena y de otros materiales indispensables para la construcción. Un estudio publicado hace unos meses en la revista Nature afirma que hoy la masa que ha creado los humanos, la masa antropocéntrica, es más grande en gigatoneladas que toda la masa viva del planeta. Y de esto la mitad de esa masa enorme, gigantesca, es concreto. Entonces estamos hablando de una enorme magnitud de cavar y llevarse materiales de un lado a otro, que va transformando no solo los ecosistemas locales, sino que está cambiando la corteza terrestre. Por eso algunos investigadores hablan de que este tipo de extracción y en general el capitalismo es ya una fuerza geológica en relación a que está cambiando las características geomorfológicas de la capa terrestre. De ese tamaño es, y me gustaría resaltarlo porque creo que no ha sido tan evidente. Por el otro lado, la hiperurbanización, que no está ligada obviamente al punto anterior, pero que cambia por completo los flujos de energía y materia, y sabemos que las ciudades son insostenibles por su alto costo, digamos, ambiental, por su concentración, y que estas han explotado. La imagen que ven es de Dubái, por supuesto con la idea de que pueden ser edificios inteligentes o incluso verdes, pero con altísimos grados de emisión, con altísimos grados de consumo de materiales y, por supuesto, de agua. Y por último, también la biomercantilización, el acaparamiento de todas las zonas turísticas parece un tema menor, incluso provoca menos conflictos generalmente frente a la minería, frente a los derrames petroleros o frente a las grandes compañías de agrotóxicos. Pero, sin embargo, la biomercantilización y el acaparamiento de los lugares para el turismo internacional tiene también cifras muy alarmantes. A principios de los años 80 había alrededor de unos 250 millones de turistas anuales en todo el mundo. Hoy la cifra rebasa 1.000 millones. Es decir, en estos 40 años el turismo se ha convertido en una de las más grandes industrias porque también de alguna manera está vinculada, por supuesto, a las aerolíneas, a las grandes corporaciones transnacionales de la hotelería y necesitan, por supuesto, de la apropiación y de los lugares paradisíacos y de los lugares susceptibles de ser explotados como enclaves turísticos. En México, por ejemplo, se ha pasado en una cifra en solo 10 años, en alrededor de entre 9 y 12 millones de turistas al año a 39 millones entre 2007 y 2017, lo cual habla de esta enorme explosión.
Me voy un poco más rápido porque este es el entorno en el que me gustaría decir cambiaron, por supuesto, todas las relaciones en torno de la naturaleza y en torno de quien accede a ella y quien la controla, de una magnitud sin precedentes. Hablo entonces de un nuevo orden entre las clases dominantes y las clases subalternas a través de la naturaleza por cuatro razones fundamentales, aunque las desglosaré un poco más cuando veamos la dinámica del conflicto. La primera es la más obvia en el sentido de que los territorios, la naturaleza, la tierra o el agua se han establecido históricamente como formas territorializadas de segregación, exclusión, dominación o despojo. Todos sabemos, por supuesto, que los pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras, pero yendo un poco más allá, lo importante es que hay formas también de, por ejemplo, por supuesto, la recuperación de la tierra a partir de la Revolución Mexicana, u otras formas en el pasado que crearon fronteras o formas de acceso a la naturaleza que estabilizaron una relación de dominación en el pasado, o bien que han mantenido latente el conflicto hasta hoy, como en el caso mapuche. Las nuevas formas de acumulación que hemos visto en la lámina anterior actualizan, reabren o profundizan esas relaciones de asimetría y que son de subalternidad de estas comunidades. Hay que decir, y quiero destacarlo brevemente, que no estamos hablando solo de relaciones inmateriales de segregación, es decir, de humillación de los pueblos indígenas, de segregación en las leyes, sino de formas materiales en la naturaleza en las cuales acceden de manera jerarquizada. En el caso mapuche es muy obvio, en el caso de Chile, porque fueron arreduccionados, un poco como las reducciones en Estados Unidos, a pequeñas, parcelas donde es insuficiente para la reproducción social, pero también incluso en México, en el caso de Atenco, tenemos que el reparto agrario de principios del siglo XX lo redujo a pequeñas parcelas insuficientes desde el momento de la repartición y por supuesto insuficientes hoy. Es decir, lo que quiero destacar es que el grado de, dominación y de exclusión significó también una cristalización en formas territoriales que hoy se reactivan, por supuesto, frente a nuevas formas de apropiación del territorio, de los bienes comunes y la naturaleza. El segundo elemento que quiero decir es por qué ha pasado como una relación también de poder, es todo el entramado mundial que significa la nueva gobernanza de mercado, con una serie no solo de leyes nacionales, que es obvio que muchos pueblos y organizaciones se oponen al cambio de leyes que privatiza, mercantiliza, etcétera, los bienes de la naturaleza, pero esencialmente hay mecanismos, no solo a través de los tratados de libre comercio, sino a través de también una serie de dispositivos internacionales, la lex mercatoria, que le llaman algunos, prácticamente un entramado de leyes internacionales que obligan a los estados a trasladar o a diferir, digamos, las decisiones en torno de la naturaleza hacia los espacios transnacionales o hacia el espacio global, lo cual hace perder no solo a las comunidades, sino incluso a los estados nacionales, a veces en términos de decisión sobre los bienes comunes naturales, especialmente cuando hay diferencias o cuando hay, procesos jurídicos en medio. El otro tema donde quisiera también profundizar es lo que llamo perturbación metabólica forzada. Hemos estado acostumbrados, incluso durante los últimos 15 años, a pensar que el efecto de esta expansión del capital gigantesca obliga a, retomando un poco a Harvey, que reactualizó, digamos, las tesis de Marx y de Luxemburgo, a centrarnos en la separación de los productores de los medios de producción y a pensar en la acumulación por despojo como esencialmente el efecto central de despojo que proletariza, se quedan sin acceso a la tierra y por tanto, destruyen las comunidades o migran, etcétera. Sin embargo, hay más efectos en estos procesos de despliegue del capital en la naturaleza que no pueden simplificarse solo a la propiedad ni solo a la separación de los productores de los medios de producción, que son en efecto, por supuesto, centrales para el análisis, sino a otro tipo de transformaciones. La idea de metabolismo está en Marx, metabolismo social,
Él pensaba en la interacción hombre-naturaleza como una serie de flujos y de formas de apropiación de la naturaleza que son inherentes a las sociedades humanas. Metabolismo social se ha convertido en una categoría que ha ayudado a muchas investigaciones porque podemos pensarlo también como el intercambio de materia y energía que pueden tener las comunidades en las formas efectivamente de apropiación, de transformación, de producción, de distribución y consumo y desecho, que es todo el circuito metabólico, podríamos decir. ¿Por qué hablo de perturbación? Porque viene del análisis de la teoría de sistemas, y especialmente utilizada en términos ecológicos, donde los sistemas tienen ciertas formas de resistencia o resiliencia, hasta que algunas perturbaciones pueden cambiar de estado al sistema mismo, es decir, pueden desarticular un sistema ecológico o un ecosistema. ¿Qué es lo que sucede con estas formas de despliegue? Que incluso a veces, sin cambiar la propiedad de la tierra o incluso la posesión de los bienes naturales, los campesinos y las comunidades indígenas son obligados por los efectos que hay de apropiación corporativa de la naturaleza a cambiar radicalmente su metabolismo, es decir, su relación e interacción con la naturaleza. Esto es una perturbación, por decir así, cambia por completo esas condiciones de interacción hasta que simplemente pueden desaparecer. En la imagen ustedes pueden ver en realidad unas de las lagunas y charcas que se forman en Texcoco. El proyecto del aeropuerto cambiaba por completo digamos, el territorio de vocación lacustre, lo eliminaba. Y es decir, y obligaba, a pesar de que en el segundo proyecto del aeropuerto los campesinos no perdían la propiedad de la tierra, perdían toda la relación hidrosocial, es decir, toda una serie de vínculos con especies, con el agua, con los flujos, con los tiempos también donde se forman estas lagunas, se destruía esta relación y obligaba, digamos, de alguna manera a los campesinos a cambiar su relación con el territorio. Esto también es evidente en la pesca, por ejemplo, cuando de alguna manera la pesca industrial acapara ciertas especies, los pescadores tienen que cambiar su relación, entonces pueden empezar a explotar otras especies que de alguna manera pueden estar en peligro, pueden abandonar la pesca, pueden, digamos, a pesar de que no pierdan, por decir así, su vocación costera, pueden dedicarse ahora a actividades turísticas, es decir, cambia por completo la relación hombre-naturaleza. A eso me refiero con una serie de dispositivos, tanto de mercado como institucionales, que alteran por completo la relación comunitaria con la naturaleza. Y por último, hablo también de relaciones ecopolíticas y de poder en el sentido de cómo en ocasiones los pueblos, pues y las comunidades generalmente van más allá de las indemnizaciones, a veces por los daños que causan las corporaciones, por la contaminación, más allá de, digamos, de la mitigación que pueden hacer los proyectos, es decir, cambios que se le hacen a veces a proyectos de infraestructura para que sean más amigables, más verdes, o que puedan convivir con las comunidades, o más allá de cuando las corporaciones están dispuestas a compartir un porcentaje de las regalías o dar una renta por la tierra o a proponer algunos proyectos verdes para hacer amigables los proyectos. Los pueblos en ocasiones se dan cuenta que lo que está en disputa es quién controla la naturaleza, no solo las mitigaciones, las regalías, las indemnizaciones, sino que está en juego su propia relación con la naturaleza y constituyen, no en todos los movimientos, no en todos los conflictos, proyectos ecopolíticos que ya son de alguna manera proyectos propios de gestión del territorio, de gestión de la naturaleza, retomando, por supuesto, sus saberes ancestrales, sus saberes populares o sus propias prácticas que ya existen sobre el control del territorio o sobre sus prácticas agroproductivas y los oponen de alguna manera a estos proyectos de apropiación corporativa. Por eso estoy hablando de las relaciones de poder, si se fijan, tanto en las tres láminas que pueden verse en la pantalla, para que podamos entender dónde nos estamos enfocando en las relaciones de conflicto. Ahora muy rápidamente pasaré precisamente a describir la dinámica del conflicto. A veces pensamos que hasta aquí, hasta donde llevo explicitado, es suficiente, es decir, un gran despliegue del capital en muchas formas, que por supuesto es en muchas ocasiones devastador, desestabilizador, extractivo, etcétera.
y las formas de poder que se imponen de múltiples modos frente a las comunidades o ante las comunidades o sobre las comunidades, y que aquí entonces tenemos ya la explicación del conflicto como tal. Sin embargo, el conflicto es interacción necesariamente, que es lo que han descuidado algunas escuelas o algunas teorías. El conflicto es interacción y se va constituyendo, es un proceso de relaciones de poder, de relaciones simbólicas, de relaciones de fuerza, pero sobre todo de reacciones entre los sujetos que están en disputa. No sucede automáticamente, y mi postura siempre ha sido aquí, que puede ser un poco provocadora, en el sentido de que así como la contradicción capital-trabajo no provoca necesariamente lucha de clases, no automáticamente se produce la lucha de clases, la contradicción del capital en su despliegue frente a la naturaleza y frente a las formas de apropiación de los pueblos, frente a lo comunitario o lo común, no automáticamente genera lucha, movimiento, resistencia y conflicto. ¿Cuáles son las variables entonces que lo pueden provocar? Y aquí traté de investigar, precisamente estando un poco en el instituto, las variables, y el eje ordenador es precisamente primero las corporaciones. Veamos rápidamente cuáles son estos ejes de estas posibles variables de conflictividad en torno de las corporaciones, que encontramos una amplia literatura un poco dispersa, pero muy fructífera, en relación primero a hacer evidente que una cosa que puede parecer de perogrullo, pero que tiene que ver con que las corporaciones están obviamente atadas al horizonte de la máxima ganancia, y cómo se constituye un horizonte y un lenguaje, ahí sí, de valoración y una racionalidad de legitimidad del lucro. Esto es importante porque frente a las comunidades que van a desconocer precisamente la ganancia y el lucro como justificación de los proyectos, del otro lado hay, por supuesto, un mundo y un cosmos donde simplemente está naturalizado que la máxima ganancia y que las inversiones y el mundo económico son legítimos en sí. Esto es un punto de partida muy importante, tanto objetivo en el sentido de que las corporaciones son organizaciones institucionalizadas en búsqueda de ganancias, es decir, es su objetivo y se organizan y actúan en relación a ello objetivamente, y subjetivamente la legitimidad del lucro está anclada en un universo propio del mundo no solo financiero y de los inversores, sino en el mundo corporativo. El segundo elemento rápidamente es que así como del lado de las comunidades hay un proceso de evaluación cuando se va a hacer un proyecto o cuando están sufriendo los efectos de alguna de estas formas de despliegue del capital, en las corporaciones previamente hay una evaluación de riesgo. Esto es muy conocido en el mundo económico, no es tan conocido en el mundo político y en el mundo de los movimientos sociales. ¿Cuál es la evaluación de riesgo? Riesgo político, riesgo país, que los inversores conocen muy bien. Una serie de análisis y evaluaciones, a veces muy profesionales, pero a veces también con muchas deficiencias, especialmente sin conocer los territorios y los lugares de las inversiones. Pero esa evaluación, digamos, prepara a las corporaciones por posibles, para tener planificado y preventivamente cualquier forma que afecte a su horizonte de máximas ganancias y a sus intereses. ¿Cuáles son la forma de prepararse de las corporaciones y la que le preocupa en relación al riesgo político? Básicamente su imagen, por un lado. Esto está en varios textos y en muchas corporaciones claramente identificado. Los costos, elevar costos, sea por ejemplo, por demandas jurídicas, puede ser uno de los elementos. Y quizá lo que es más preocupante para una corporación es que se detengan las operaciones o sus operaciones locales en sus lugares donde llegan a las inversiones o donde llega la operación de las transnacionales. Esta evaluación de riesgo, y esto es un punto de arranque importante para el conflicto, es que cualquier riesgo que afecte a estos tres puntos, entre otros, es considerado una amenaza. El Lolaji y Let, el Laboratorio de Estudios de Transnacionales, tienen un amplio estudio sobre precisamente esta lógica que algunas veces han llamado la lógica de la competencia es una lógica de guerra.
Es una lógica de vencer obstáculos, de vencer competidores, de vencer también las posibles amenazas, digamos, en el plan de, digamos, hacia la obtención de máximas ganancias y de la acumulación de capital. Esta lógica guerrera ya está, o bélica o violenta, está instalada de alguna manera en la racionalidad que mira como amenaza, por supuesto, a los estados que intenten regular las actividades o matizar o mitigar los efectos de las corporaciones y, por supuesto, a los actores y los movimientos sociales que pueden ser una amenaza. Esto está planteado ya desde manera preventiva, mucho antes de que los proyectos de inversión y de extracción ya se estén dando. Por el otro lado, tenemos una tercera variable. Me parece muy importante para analizar cuando hacemos estudios prácticos, empíricos sobre los conflictos, la posible alineación corporativa. Tenemos ejemplos de cómo en ocasiones la matriz con su filial, la matriz generalmente en países muy poderosos económicamente y la filial en países del sur o países con menor poder, tienen una misma política, esto sería lógico, pero a veces pareciera que hay contradicciones. En el caso de, por ejemplo, cuando toman una política institucional global, por ejemplo, Bayer ha defendido muy claramente el glifosato en todo el planeta con una sola política y una sola estrategia, disciplinando a sus filiales en torno de su propio discurso de un agrotóxico, un pesticida, que ha causado muchos daños y que ha recibido numerosas demandas, especialmente por provocar cáncer en Argentina, en Estados Unidos, sobre todo hay muchísimas demandas. Aquí vemos una alineación, es decir, un disciplinamiento de la estructura matriz filiales, pero tenemos ejemplos que parece que la matriz quisiera desconocer las decisiones de su propia filial. Este es el caso de las petroleras, por ejemplo, en el caso de Nigeria, donde las matrices han querido desentenderse de las violaciones a los derechos humanos de las petroleras, aliadas a veces de gobiernos autoritarios que llevaron a la muerte incluso a activistas en defensa del medio ambiente en ese país africano. Pero hay un tercer elemento de alineación muy importante que me parece que hay que explorar y que por eso este planteamiento general como una matriz de análisis quizá nos permitiría hacerlo. Y es cómo se alinean los proveedores de servicios, los contratistas, incluso los servicios financieros locales. La posibilidad de una inversión o un megaproyecto de una gran corporación atrae un enorme interés local donde numerosas pequeñas empresas, corporaciones de mediano tamaño, por supuesto grupos de interés económico local o regional y por supuesto grupos políticos pueden estar interesados en orbitar y hacer cumplir de alguna manera los intereses que vienen desde las matrices aplicadas a través de sus filiales. Ese se constituye un verdadero universo de proveedores y contratistas. Esto también en el proyecto del aeropuerto era evidente, es decir, cómo la gran corporación, a pesar de que eran multilatinas o translatinas, mexicanas, se desentendía del universo de contratistas que le estaban otorgando los materiales para la construcción del aeropuerto. Muchas veces estos materiales pétreos se consiguieron de manera ilegal, es decir, sin permisos, sin regulación, sin medidas de seguridad, sin control, por ejemplo, de desechos, en fin. Este mundo de proveedores es un perímetro, por decir así, como las rémoras alrededor del gran tiburón corporativo, que también tienen sus intereses y pueden defender los intereses corporativos por ser, por supuesto, convergentes con su interés económico. El cuarto elemento, que es donde nos queremos un poco centrar, me voy más rápido para poder terminar los tres actores, que son las corporaciones, el Estado y los movimientos, es cómo ve las propias corporaciones a lo que se le llaman grupos de interés o grupos, hay toda una literatura sobre los stakeholders, es decir, aquellos grupos que pueden ser afectados por la operación de la gran corporación, de manera interna, pero también de manera externa. Y en este caso nos concentramos, por supuesto, en los grupos que pueden, de manera externa a la corporación, esencialmente las comunidades o los movimientos en defensa del medio ambiente, pueden ser afectados. Hay una gran energía y análisis y visión hegemónica y estratégica de la corporativa, que también ha trabajado bastante el OLAG,
pero que en este caso nos interesa destacar cómo las corporaciones ven a los movimientos o este tipo de protestas comunitarias y cuáles son sus variables para evaluarlo. La literatura le recomienda a las corporaciones evaluar al menos 4 elementos. La influencia que pueden tener estos movimientos de protesta, es decir, qué tanto pueden influir en el Estado, qué tanto pueden influir en la opinión pública, qué tanto pueden influir en actores que realmente tengan poder. La distancia que tienen, literalmente, la distancia que tienen estos actores de la sede de la corporación. Es evidente que van a tener mucho mayor poder si pueden llegar a las puertas de la corporación a protestar y mucho menor impacto si están muy lejanas a ellas. La legitimidad, es decir, si los actores gozan de apoyo popular, apoyo en los medios de comunicación, o si han sido criminalizados. Y el tiempo que pueden durar las protestas, es decir, las corporaciones evalúan, por supuesto, una protesta más complicada para sí mismas si ésta se mantiene y perdura en el tiempo. Por último, y esto es importante para evaluar del lado de las corporaciones, y aquí ya vamos viendo cómo se complejizó simplemente el despliegue económico y la apropiación de la naturaleza en decisiones políticas, en decisiones y evaluaciones objetivas y subjetivas, y en toma de decisiones que alientan o inhiben o polarizan el conflicto. Las corporaciones tienen obviamente, como casi en cualquier conflicto, dos grandes posibilidades. Los compromisos voluntarios preventivos, en los cuales ha crecido de manera enorme, gigantesca, que es lo que conocemos incluso de las corporaciones, en el sentido de la responsabilidad social corporativa por un lado y, digamos, los compromisos de desarrollo sostenible por el otro, es decir, y los compromisos de transparencia en relación al medio ambiente. Esto es muy importante porque las corporaciones, a partir del enorme conflicto ambiental en el mundo y las numerosas protestas, ha ido cambiando su imagen frente al mundo, frente a la sociedad, frente a los gobiernos, esencialmente previniendo y responsabilizándose de antemano de dar algún tipo de distribución social, de tener alguna perspectiva sostenible o verde y, en su caso, por supuesto, de llegar a los procesos de negociación, que es el segundo elemento, los compromisos acordados. Yo había hablado un poco de ellos en el sentido de que muchas corporaciones pueden estar dispuestas a modificar sus proyectos, a repartir regalías o beneficios o pagar rentas o pagar indemnizaciones en el caso de daños. Estos compromisos voluntarios o compromisos acordados, sin embargo, mantienen en funcionamiento los proyectos de inversión y extracción o de apropiación de la naturaleza. Es decir, no modifican la orientación, la decisión estratégica de extraer y apropiarse de la naturaleza no es modificado. Es mitigado, es transformado, es de alguna manera incluso con una política incluyente. Vamos rápidamente para que avancemos a pues el segundo actor, que es súper importante, que son las estructuras gubernamentales o los aparatos también de Estado, porque juegan no solo los gobiernos, sino las estructuras estatales. Aquí me voy más rápido, esto es un poco más conocido en relación a qué papel juega el Estado en el conflicto que llamo ecopolítico. Primero parto de la premisa, así como de la corporación partíamos de la idea de que son corporaciones organizadas, organizaciones institucionalizadas hacia la máxima ganancia. Pensar que el Estado, partimos en la realidad actual de estados constreñidos por el entramado que decía ya de leyes internacionales y acuerdos de libre mercado que atan a los estados en buena medida. Frente a la competencia interestatal, esto es importante en el sentido de que hay una presión enorme de no quedar atrás de otros estados en materia de inversiones, en materia de infraestructura, en materia de los indicadores que el Banco Mundial, que el Banco Interamericano, que el FMI dictan, son los grados de competitividad y productividad indispensables en cada país y que las calificadoras, si califican mal, pueden hacer una presión política y económica muy importante, y por supuesto de los propios capitales, los inversores, que si no ven las condiciones adecuadas pueden retirarse de las inversiones. Esto es un sentido común, pero me gustaría partir de eso para pensar las variables estatales. ¿Cuáles son estas variables decisivas para que se provoque o se emerja un proceso de conflictividad en torno de la naturaleza?
Primero, lo que es obvio es la alineación del Estado sede corporación. Antes hablaba yo de la alineación interna de la corporación y su matriz y su filial y sus contratistas, y aquí hablo de la alineación del Estado sede con la corporación. Esto lo ha demostrado ya varios estudios, es muy conocido en relación al extractivismo minero, como Canadá ha defendido como Estado-nación y por una serie de dispositivos y mecanismos por supuesto, las corporaciones canadienses que explotan a manera extractiva los minerales en toda América Latina. Es decir, si el Estado poderoso respalda a sus propias corporaciones. Esto cambia también dependiendo de cada forma de despliegue del capital. Es menos común que los estados se involucren, por ejemplo, respaldando en otras series de inversiones, las turísticas. En cambio, es evidente que las energéticas o los minerales como sectores o áreas estratégicas son sumamente respaldadas y apoyadas estas corporaciones por sus propios estados. La otra variable es la alineación de la economía receptora o no de la coalición, con esa coalición de la que hablaban del Estado poderoso o el Estado central con la corporación que está llegando a invertir o a hacer un nuevo proyecto. Esto es importante en relación a que sí hay márgenes distintos de negociación. Entre más débiles son, por supuesto, los países, más dependientes son de las inversiones, e incluso tenemos verdaderos discursos de varios presidentes, por ejemplo, en América Latina o África, que se ponen a disposición de las inversiones de las grandes corporaciones, y esto, por supuesto, esta subordinación y supeditación total habla de ciertas condiciones del conflicto que son, por supuesto, mucho peor para cuando los movimientos comunitarios deciden resistir o luchar contra estos proyectos. Pero tenemos la otra posibilidad que termina cambiando, sí, políticamente mucho, cuando el Estado o la economía receptora no se alinea con el Estado central ni a los lineamientos de las corporaciones y termina encabezando la explotación misma de la naturaleza, es decir, una especie de explotación soberana. Cambian las coordenadas del conflicto, pero para los movimientos no cambian ni para la naturaleza, es decir, por más que cambie la propiedad o la inversión de transnacional a nacional, los efectos ambientales siguen siendo los mismos y a veces, e incluso en ocasiones, la legitimidad que han tenido ciertos gobiernos progresistas, por ejemplo, para imponer estos procesos extractivos, incluso ha sido todavía más contraproducente que lo ilegítimo que puede ser una inversión extranjera o un extractivismo o una forma de apropiación de la naturaleza extranjera. Esto habla, por supuesto, de lo que decía yo de la posición mundial de la economía receptora. No solo es cómo el Estado o el gobierno reciben a las inversiones, sino el carácter estructural en el que están. Por supuesto, países con mayor diversificación de inversiones, países con mayor, digamos, fuente de corporaciones y con menos dependencia, digamos, de un solo sector, tendrán mayores márgenes de negociación con las corporaciones transnacionales. El otro elemento es, por supuesto, una obviedad del tipo de régimen, pero esto es importante, cambia por completo las condiciones de lucha de los movimientos cuando, por supuesto, hay regímenes todavía más dictatoriales a regímenes semidemocráticos o al menos con márgenes democráticos para que puedan acudir a los tribunales, a los medios de comunicación y que puedan suscitar la protesta social de manera pública no sin represión, prácticamente eso no existe, pero sí sin los grandes elementos que puede implicar una dictadura de simplemente sofocar e impedir y prohibir la protesta social. Y por último, la orientación política. Cambian, como había dicho, las coordenadas políticas del conflicto en estos casos. Estas variables son decisivas para poder tener un estudio empírico y me concentro ahora en cómo las corporaciones responden frente a esas variables estatales. Si se dan cuenta un poco, lo que estoy tratando de hacer es un juego en relación a cómo interactúan y las posibilidades estratégicas que cada actor tiene frente a los contextos de otras estructuras, esencialmente estructuras corporativas, estatales y comunales. Le llamo básicamente a esta forma de cómo las corporaciones responden a los países y a las economías receptoras, a sus decisiones y a sus leyes y a sus formas políticas, a su tipo de régimen y a su orientación política del gobierno, como una estrategia corporativa oportunista.
hay una amplia literatura en múltiples, digamos, casos, donde es evidente que las corporaciones se favorecen o saben adaptarse, y esto es lo importante, saben maniobrar y aprovecharse de legislaciones ambientales débiles o incoherentes o incompletas. Llegan a un país y saben moverse de alguna manera en los vacíos que han dejado legislaciones que aún no han sido completas. También en países, en estados donde hay ausencia de mecanismos de verificación, es decir, las leyes están bien, pero no hay nadie que las haga cumplir. Esto es importante, generalmente no hay nadie en el territorio a la manera de verificadores estatales, esto sucede incluso en México, donde no se puede verificar que lo que está diciendo o reportando la transnacional en relación a la apropiación de la naturaleza es cierto, por lo cual se pueden aprovechar básicamente de esta ausencia o debilidad estatal. Por el otro lado, tenemos también que se aprovechan de decisiones judiciales sin poder de cumplimiento y de la impunidad, por supuesto. En México tenemos muchos casos, Cerro San Pedro, el acueducto con los yaquis y una serie de conflictos más donde los movimientos comunitarios impulsaron litigios jurídicos, los ganaron y aún así los proyectos no se detuvieron a pesar de que el Poder Judicial les haya dado la razón. Y lo más grave, que es donde me quería también concentrar, es en cuando yo había hablado en el segmento anterior sobre cómo las corporaciones empujan estrategias suaves o dispositivos suaves, consensuales, de reconocimiento de las comunidades a partir de la negociación y sus posibilidades, o a partir de las actividades preventivas de la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, etcétera. Quizá es muy importante pensar cuando las corporaciones toman una decisión de involucrarse en una estrategia no consensual, una estrategia dura, directamente con dos posibilidades, comprar la violencia o organizarla directamente. Y aquí es donde es quizá más importante, la corporación, por su carácter estratégico mundial y por su capacidad de adaptación, hay declaraciones, por ejemplo, incluso de los corporativos, donde hablan de que su principal, efectivamente, habilidad es adaptarse a contextos adversos, con gobiernos adversos, con protestas, incluso con fluctuaciones en los mercados, y cómo saber resistirlas. Esta capacidad de adaptación en otro tipo de investigaciones en América Latina y en África nos hablan de cómo las corporaciones han aprovechado los contextos de violencia, atizándola a su favor o en medio, a río revuelto, ganancia de pescadores, comprando, por ejemplo, la violencia armada de otros grupos, no solo paramilitares, sino grupos armados del narcotráfico, etcétera. Pero también tenemos, y esto es importante, ejemplos, como en el caso del gasoducto en Dakota, en Estados Unidos, de cómo la corporación organizó literalmente una estrategia de contrainsurgencia y espionaje. Es decir, que los grados de alguna manera de involucramiento tienen que ver precisamente con la estructura estatal y los márgenes de impunidad y de, digamos, de permisividad, donde las corporaciones pueden llegar muy lejos si el contexto se los permite, pero también pueden autocontenerse, pero seguir estrategias de violencia y funciones estatales, literal, ligadas a la violencia, que hay un proyecto también en el ET que tiene que ver con esto, pero en el caso del conflicto socioambiental me parece muy importante separarlas, aunque a veces, por supuesto, las corporaciones pueden utilizar ambas. Y una tercera opción que es, por supuesto, que las corporaciones pueden huir del país, digamos, renunciando al conflicto, pero provocando un problema local, regional o nacional en torno de la huida de las inversiones o sacar sus propias filiales de los países que no cumplan con las condiciones de acumulación y de asegurar este objetivo. Por último, y con eso voy cerrando, por supuesto he tratado de representar todas las variables que están, o las más importantes, no es exhaustivo, las variables que hablan de cómo actúan las corporaciones frente a un conflicto en torno del poder en la naturaleza y cómo el Estado, sus condiciones estructurales son el campo de, digamos, de acción donde se desenvuelve también el conflicto.
Y es mucho más difícil, curiosamente, porque es la variable independiente, por decirlo de algún modo, las decisiones que toman los pueblos. Esto es importante por la enorme diversidad, no solo de organización, no solo de extensión. Hay pueblos muy pequeños, pueblos indígenas que tienen solo unos cuantos cientos de integrantes, otros que son miles, algunos que tienen autoridades establecidas y reconocidas por sus propios pueblos, otros no, algunos que tienen tierras reconocidas, ancestrales, otros que siguen en lucha por ellas, otros que aunque tengan las tierras reconocidas, han sido el agua, por ejemplo, en el caso de los yaquis, que ha sido utilizada para subordinarlos durante el siglo XX, después de un proceso de despojo y de persecución. En fin, tenemos una secuencia muy diversa, muy distinta entre los movimientos comunitarios que toman también decisiones muy diversas. ¿Cuáles son estas condiciones? Y con eso iríamos cerrando esta larga exposición. Primero quisiera decir, caracterizar el tipo de conflicto. Hablo de que es un conflicto no institucionalizado. Finalmente, el conflicto político se ha ido institucionalizando para bien y para mal en las instituciones democráticas nacientes, especialmente del regreso de la democracia en América Latina. El conflicto salarial, por supuesto, identificó al siglo XX a partir del reconocimiento de la forma sindicato y de los espacios de negociación de la patronal con los trabajadores y sus organizaciones representativas de obreros y obreras. Sin embargo, el conflicto frente a la naturaleza o en torno de la naturaleza no está institucionalizado porque generalmente no reconoce al interlocutor comunitario, no reconoce estas estructuras, no reconoce la representatividad de los pueblos. En muchas ocasiones, también hay que decirlo, a veces es una minoría comunitaria quien se resiste a estos proyectos y no toda la población o no todas las comunidades, y esto abre la posibilidad, y es parte, creo, de lo que ha detonado en una enorme violencia, que el conflicto no esté institucionalizado, abre el peligro contrainsurgente de una manera mucho más importante. No quiere decir, y esto es importante, viniendo también de las ciencias sociales y también de la ciencia política, que la institucionalización del conflicto resuelva este tema. La consulta, Torres Wong, una investigadora mexicana, ha hecho un estudio comparativo sobre cómo la consulta se ha ido, la consulta a los pueblos indígenas en torno de megaproyectos o de grandes transformaciones en la naturaleza, se ha ido, digamos, haciendo como el vehículo central institucional, si se quiere, para dirimir el conflicto en torno de la naturaleza. Sin embargo, ella ha descubierto con esta investigación, demuestra que en realidad la consulta ha sido contraproducente para los intereses de las comunidades, generalmente con proyectos que son aprobados, a pesar de que se han sido las propias comunidades quienes han exigido muchas veces ser consultados. Entonces, la primera característica que quiero destacar es que este conflicto no institucionalizado, como cuando los sindicatos aún no habían sido reconocidos, es potencialmente explosivo, porque las comunidades tienen que movilizarse mucho tiempo para ser reconocidas como interlocutor. Y hay un desconocimiento tanto de las corporaciones como del Estado, bajo las variables que hemos visto anteriormente. El segundo elemento, que es muy importante, que está a su izquierda, en el ángulo superior izquierdo, y que es un intento por abrir también un poco el análisis, es que las comunidades son diversas y tienen racionalidades también distintas, diversas, a pesar de que el liberalismo ha catalogado la racionalidad comunal como homogénea, en realidad las comunidades son muy diversas. El conflicto depende de la unidad intercomunitaria o intracomunitaria y se despliega bajo formas muy distintas si no existe esta unidad. Por supuesto, en ocasiones, numerosos pueblos, como en el Amazonas, como las 35 comunidades que formaban el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, forman una especie de frente o coalición comunitaria. En esos casos, el conflicto se despliega de una manera muy distinta a cuando las comunidades están divididas, incluso a veces entre familias. Es el espacio perfecto para que se desplieguen también formas de violencia intracomunitaria por cómo han llegado las corporaciones o el Estado, abriendo fisuras cada vez más graves al interior de las comunidades. Por eso que las comunidades actúen o no de manera unitaria es fundamental para determinar el rumbo del conflicto.
El otro elemento es que frente a su debilidad, que lo reconocen generalmente todas estas comunidades, buscan estrategias de formación de coaliciones, no solo intercomunitarias, sino con una serie de aliados. Lo que han denunciado los presidentes, algunos presidentes progresistas muy radicalizados frente al ambientalismo comunitario, que han dicho que las ONGs están detrás de las protestas comunales, es un sentido común. Generalmente las comunidades buscan aliados y los encuentran en organizaciones de derechos humanos, en organizaciones de abogados, en aliados académicos, en aliados científicos, en algunos actores de la sociedad civil y, por supuesto, entre otras organizaciones comunales y otras organizaciones de los movimientos sociales, aunque no sean campesinos o indígenas. En ese sentido, la estrategia fundamental de muchas veces de estos movimientos es construir frente a la enorme asimetría, frente a las corporaciones y el Estado, frentes o coaliciones. Por último, creo que debemos partir sin seguir de alguna manera conociendo yo muy bien la resistencia heroica de muchos de estos pueblos. Creo que no debemos romantizar la resistencia de las comunidades. Muchas de ellas deciden aceptar los proyectos. ¿Bajo qué racionalidad? Y esto es importante para entender incluso cómo han perdurado muchas de estas comunidades. Muchas de estas comunidades incluso se han subordinado a poderes políticos y económicos, protegiendo a sus propias comunidades parcialmente, pero subordinándose a mandos externos. Históricamente así ha sido, y también ha sido una estrategia que les ha permitido subsistir. Adaptarse a las nuevas reglas que mencionaba yo al inicio de esta nueva forma de gobernanza mundial de la naturaleza. Y otras deciden, por supuesto, resistir. Si planteamos este abanico, necesitamos finalmente, para concluir, entender entonces cómo se da esta decisión de la resistencia. A mí me parece que las teorías hasta hoy no logran capturar la enorme diversidad y riqueza y complejidad y también dificultad y contradicciones que viven las comunidades campesinas o indígenas al enfrentar un megaproyecto o un proceso de extracción corporativa. Generalmente se ha simplificado, se ha dicho es que luchan por lo común o luchan por la sobrevivencia porque es la tierra la que los mantiene. Pero a mí me parece, después de observar directamente en los procesos, pero también en una amplia literatura mexicana y latinoamericana sobre la conflictividad, que al menos hay estas variables para que estos elementos objetivos y subjetivos para que las comunidades decidan resistir. Primero, por supuesto, es importantísimo la memoria de agravios que han sufrido en el pasado. Hay un estudio de Perú donde las comunidades que se resistían más a la minería son precisamente aquellas que ya habían sufrido algún agravio en el pasado. Hasta el 70% de ellas se movilizaban haciendo esta correlación. Como decía yo, de las fronteras socioecológicas, los campesinos que han ganado y triunfado, o al menos han reservado ciertas tierras, ciertos territorios, ciertos bienes en el pasado a través de la lucha, han pensado a veces que esos conflictos están cerrados y las nuevas formas de acumulación y esta transformación del régimen socioecológico mundial reabre estas fronteras socioecológicas, reabriendo los conflictos históricos. Los propios campesinos y el mundo indígena evalúan los riesgos. La contaminación del agua, del aire, de los mantos acuíferos, de la tierra, es evaluado por ellos bajo sus propias formas, bajo sus propios modos, a veces con ayuda de especialistas, y es parte de la evaluación que ellos hacen para poder, de alguna manera, tomar la decisión de resistir. Toman en cuenta, por supuesto, su propia racionalidad productiva, si son afectados productivamente o no. Por supuesto, también interviene su propia identidad y su propia relación con sus biosaberes, con la naturaleza, con los distintos elementos bióticos y abióticos de los ecosistemas locales. Evalúan políticamente cómo el Estado ha sido omiso, es decir, si no ha hecho cumplir la ley, o es cómplice de los intereses corporativos. Evalúan también la desigualdad en torno de la naturaleza, es decir, la injusticia asimétrica de los beneficios que obtienen las corporaciones, gran riqueza en lugares pobres. También les parece muchas veces injusto que sean ellos quienes carguen los costos ecológicos para que otros se enriquezcan, esencialmente en las ciudades o, por supuesto, las corporaciones.
toman en cuenta, y esto es muy importante, la humillación y el desprecio del lenguaje del poder, tanto del corporativo como del Estado, por despreciar sus propias formas productivas, por despreciar sus propios metabolismos socioecológicos, despreciarles a ellos por ser así, literalmente, lo han dicho numerosas fuentes de poder, miserables, atrasados, premodernos, gente que por supuesto, y quiere impedir el desarrollo. Esta humillación y desprecio es fundamental para echar el fuego a arder para la resistencia comunitaria. Y también una cosa que es sumamente importante para generar el conflicto es la exclusión de las decisiones en torno del territorio. El avasallamiento de las corporaciones y el Estado, que empiezan a tomar decisiones cuando las máquinas entran sin permiso, sin que todavía la gente esté informada, sin que las estructuras ejidales, comunales, agrarias o de los pueblos indígenas, de autoridades tradicionales, sean informadas, sean siquiera tomadas en cuenta, es parte del conflicto. Como verán, estos elementos son simplemente para enunciar que el conflicto en torno de la naturaleza tiene no solo numerosas variables, sino que es el conflicto de nuestro tiempo en relación a cómo la naturaleza está hoy prácticamente no solo en colapso climático, sino está cambiando radicalmente por una expansión sin precedentes del capital, con una enorme aplicación de poder a través de la naturaleza a las clases subalternas, a quienes ya en el pasado habían sido subalternizados y que se resisten a que cambien las condiciones, no solo porque se les humilla y se les desprecia, sino también porque terminan más desfavorecidos al ya no controlar su relación con la naturaleza, que es la única que les puede ayudar a sobrevivir y que es el único poder que tienen, el poder para reproducir la vida comunal. Y ese es un poco el planteamiento que quería exponer en relación a parcialmente el conflicto del poder en la naturaleza. Gracias, Enrique, excelente. Es una exposición muy completa de este tema que hemos estado comentando, trabajando largo tiempo ya, no solo en este postdoctorado, sino también en relación a otros de tus trabajos sobre conflicto socioambiental. Tienes también muchos comentarios, saludos, preguntas. Te voy a compartir algunos y voy a hacer algunos comentarios para que podamos dialogar con quienes nos escuchan. Obviamente un saludo grande a todas las personas que están conectadas, a algunas colegas del Instituto de Investigaciones Económicas. En primer lugar, Jorge Domsa, saludos a los compañeros doctorantes de ECOSUR en San Cristóbal de las Casas, claro que sí, esa institución tan querida. Y Joel Escalante, tenemos el tema del arbitraje de Vulcan Legacy contra el gobierno de México sobre explotación de material de construcción para exportación a Estados Unidos. Es a propósito de la construcción del cuarto muelle de cruceros en Isla Cozumel, una de estas obras que uno no entiende para qué quieren un cuarto muelle cuando tienen capacidad instalada de sobra. Perla Castillo nos saluda desde Baja California. Tito Piñeda comenta, esta idea que gira en torno a la idea de perturbación metabólica se puede fortalecer repensando la idea de acumulación originaria. Ahí tenemos un aporte. Claudia Estrella nos envía saludos desde Rivera, Uruguay. Y Gustavo Hernández se comenta, es un enfoque novedoso e integral necesario para los tiempos neoliberales en el mundo. Es necesario abordar el tema de lo natural de manera sistémica. Fermín Carreño nos saluda desde la Autónoma del Estado de México. Mario López desde Coajimalpa, Ciudad de México. Azuer envía aplausos. Interesante exposición. Hay mucho trabajo que hacer para ligar correctamente lo ambiental con lo político sin darle más peso a uno de sus tres ejes de base: económico, ambiental, social. Francisco González, perdón, ahora empiezan las preguntas. ¿Qué papel ha jugado la academia en este proceso de despojo a las comunidades? ¿El capital aprovecha los estudios universitarios para dividir y desarticular comunidades? Quizá está hablando de la esquina contraria, en efecto, de ciertos centros de investigación que hacen justamente eso. Hay que hablar también de ello. Guadalupe Lugo, ¿qué intereses de naciones y grupos hay detrás del conflicto socioambiental? Algo que has intentado responder y quizá
podrías dar una respuesta sucinta a ello, que continúa con lo siguiente. ¿Existe realmente un interés de los países por mejorar las condiciones socioambientales o solo se trata de atender la percepción de la población en temas ambientales con otros fines? Algo que en este país se podría también ubicar muy fácilmente. Y después algo desde Baja California, Perla Castillo. El gobierno de Baja California le vendió a 11 pesos el metro cuadrado de terreno y le autorizó en 15 días la manifestación de impacto ambiental. Creo que están hablando de Constellation Brands, pero sí, supongo que sí, abajo lo dice. La Constellation Brands sobornó a los gobernantes en México y solo le dan autorización en otro estado sin ninguna sanción. Bueno, esto no has hablado mucho, pero creo que más o menos ha estado instalado en el debate público. Una cervecera que quiere abrir una planta que usa mucha agua en el desierto. Primero la aprueban, el pueblo de Mexicali se levanta prácticamente, hay un enfrentamiento durísimo y largo. Se logra echar atrás esta autorización, pero Constellation Brands en efecto no es sancionada y simplemente se cambia de lugar para abrir allá su planta. Joel Ortega nos pregunta, frente a las corporaciones transnacionales, ¿es posible una regulación de escala internacional? Y los movimientos que tanto pueden internacionalizar también sus luchas. Ignacio Gutiérrez, en casi todos los países latinoamericanos existen muchas leyes ambientales, pero los gobiernos y gobernantes nunca las respetan ni cumplen, y la academia, bien, gracias. Bueno, Ignacio, estamos haciendo la conferencia, justamente, entre otras cosas, por eso. Ahí están las cuestiones que yo pude recoger. En un ratito revisamos si hay más para que puedas comentar. A mí me gustaría hacer 2 o 3 comentarios generales. Lo primero, quisiera destacar algo que tú nos comentaste con cierta amplitud, pero que me parece definitivo y que hay que argumentar, aunque parece algo banal. No lo es en la escala del conjunto de la sociedad, y es la legitimidad del lucro. Este no es un tema que solo se refiere al conflicto ecopolítico, sino que es realmente un sentido de la sociedad capitalista y es uno de sus grandes cohesionadores. Ahora, en este debate público y en el diálogo social, que no solo los medios existen, también existe el diálogo en la academia, en la calle, en el trabajo, con la familia y en ciertas escalas que se logra organizar ya más ampliamente. Y hay un sentido común que a mí me aterra, y es que muchos opinólogos, incluso académicos, les parece legítimo, no hay ningún problema, esa es la frase que he escuchado y que me aterra, no hay ningún problema en que la gente gane dinero y que gane mucho dinero. No, sí hay problemas. Hay que deslegitimar el lucro desde el punto de vista, primero que nada, ambiental, porque la acumulación de grandes masas de riqueza implica no solo el despojo de una otra parte de la sociedad, sino implica que la biomasa, para ponerlo en los términos más generales, está siendo ocupada para eso, se está agrupando en vidas suntuosas, y ya tenemos a los megamillonarios viajando al espacio. Gente como Jeff Bezos o como Elon Musk y otros megamillonarios que se dan el lujo de organizarse viajes de placer al espacio exterior. Ya no se trata solo de los grandes yates, de la vida, digamos, en sus casas de lujo, sino también ahora viajes al espacio exterior. Y como eso hay muchísimos ejemplos, entonces sí hay un problema en que la gente acumule mucho dinero, y es algo que necesitamos seguir debatiendo, demostrando en efecto qué representa el lucro. El lucro y la acumulación de riqueza representa la desposesión de otro polo de la sociedad y representa altísimos costos ambientales. Algo que me gustaría enfatizar, siguiendo tu exposición, Enrique, un segundo punto, es el tema de que las corporaciones no son todopoderosas, no son invencibles. Y en este punto, también haciendo eco de algunos de los comentarios que te llegaron, hay que pensar que estos conocimientos como los que tú nos estás proponiendo, ya de un ordenamiento muy sistemático para analizar el conflicto ecopolítico, son conocimientos que tienen relevancia estratégica. Es importantísimo conocer los sujetos y el propio desarrollo del conflicto ecopolítico, y como decías al inicio de tu exposición, esto es lo que genera en parte medios para combatir incluso a las corporaciones más poderosas en el mundo. Esto lo vemos, no hablaste mucho de ello, ojalá que en tus publicaciones quienes se interesen lo puedan leer,
que has hecho un trabajo muy relevante respecto, por ejemplo, del pueblo Ogoni, que nos mostrabas ahí en alguna de tus transparencias, que ha hecho un combate ya de décadas contra las grandes petroleras y que yo no diré que los han vencido, pero han resistido de una manera realmente épica y que son todo un ejemplo de que en efecto incluso poblaciones que están súper sometidas, porque los Ogoni no eran defendidos para nada por el Estado de Nigeria y además eran atacados por las propias corporaciones y sus grupos de choque, y han dado un ejemplo de cómo se puede resistir. Y justo creo que este tipo de trabajos, hablando del papel de la academia, que no quisiera reducirlo a lo que existe dentro de las universidades o la academia formal institucionalizada, sino justamente también esta parte de los movimientos que se dedican a estudiar su realidad, a ver qué es lo que está pasando y a tratar de comprender más allá de lo inmediato, más allá del enfrentamiento inmediato. Creo entonces que este conocimiento sobre las corporaciones es de una relevancia estratégica. Algo que me gustaría formular a manera de provocación para tu exposición de cierre, un poquito pensando en lo que nos expones y bueno, en lo que vemos todos los días, parecería que los estados están atados de manos ante las corporaciones y la configuración de la economía y la geopolítica mundiales. México es un buen ejemplo de ello. Y quisiera formularlo entonces, digamos en positivo, antes de entrar al caso de México. ¿Hay ejemplos de estados que hayan podido enfrentar estos conflictos psicopolíticos y ponerse del lado de las comunidades? Ese creo que es un planteamiento que podría servir para entender en qué condiciones históricas es posible pensar que los estados se ponen del lado de las comunidades y frenan este avance que parece interminable por parte de las corporaciones transnacionales. Bien, y llego entonces al tema apasionante, no sé si vas a tener ganas, yo sé que no es lo más conveniente ahorita porque no hablaste propiamente o no solo de México, pero sin duda creo que viviendo este momento que se abrió, esta época, este cambio importante que se dio a partir de 2018, el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional en las elecciones de 2018, creo que sí se ha vuelto un tema muy importante el conflicto ecopolítico, más allá de todo lo que es la vida política, de la casta política, parlamento, presidencia, medios de comunicación, corporaciones. Hay un eje de la lucha social en México que pasa por la defensa de los territorios. Y en el tema de los temas que tú destacaste, me gustaría subrayar la importancia de la división de las comunidades, algo que quizá con las anteriores administraciones no se veía. Había un poco más de cohesión en las comunidades, hoy sí se presenta porque buena parte de las comunidades han decidido seguir a lo que podemos entender la administración federal, el movimiento de López Obrador, el movimiento de regeneración nacional. Y ahí creo que hay un problema importante. Yo te preguntaría, ¿piensas que los megaproyectos se realizarán? Particularmente el Tren Maya, el corredor interoceánico, que son, digamos, los macros, como hemos analizado en el OLAG, las grandes agarraderas de México hacia el mercado mundial y hacia la geopolítica internacional. ¿Y qué implica esta convergencia en los hechos no buscada, a veces se está produciendo, entre la derecha dura y los movimientos comunitarios? Los movimientos comunitarios levantan sus propios recursos legales y también, bueno, ponen el cuerpo a través de movilizaciones en el lugar, y la derecha está también judicializando este tema y está tratando de frenar por la vía legal los megaproyectos. No es una convergencia buscada, pero se está dando en los hechos. Y de ahí la retórica presidencial que quiere presentar, como tú también anotabas, que es una constante en la experiencia de los gobiernos progresistas en nuestra América, decir que los movimientos y las organizaciones que se oponen a los proyectos gubernamentales forman parte de los conservadores o de la intervención extranjera, dependiendo de las geografías se dice una cosa o la otra. Bueno, eso, Enrique, y te regreso el micrófono. Muchas gracias. La pusiste muy difícil, Raúl. Bueno,
Bueno, muchas gracias también por los comentarios de todas y todos. Hay que decir que este trabajo sí está totalmente diseñado. El trabajo del año pasado era mucho más abstracto y general, sistémico, pero este trataba de efectivamente, y especialmente este que se va a publicar en breve, quizá en un par de semanas, sí busca hacer una radiografía para, una herramienta efectivamente para combatir pues a las corporaciones. Y a los estados aliados de las corporaciones. Entonces, para comprender de alguna manera, porque a veces me parece muy importante entender, por ejemplo, de dónde viene la violencia, cuando se sigue, ¿no? Identificando solo al Estado, a la gran corporación, cuando pueden ser sus contratistas, ¿no? Y sin poder identificar de dónde vienen las violaciones a los derechos humanos, dónde viene la violencia, sin además justificar, por ejemplo, cuando viene la violencia directamente de las altas esferas del Estado, que en muchos casos de los conflictos mexicanos así ha sido, y cuando vienen de decisiones estratégicas y de visión hegemónica de las corporaciones, ¿no? Creo que es muy importante pues, identificar su potencia y también sus debilidades. En el artículo menciono muchas más cosas que las que he podido exponer hoy. Yo diría, respondiendo primero a algunas preguntas sueltas en relación a qué papel ha jugado la academia en estos conflictos. Yo creo que es una academia polarizada. Es una academia que ha, por un lado, justificado a través de los manifiestos de impacto ambiental en México muchos de estos proyectos. He escuchado a directores de facultad justificar, por ejemplo, el proyecto del aeropuerto diciendo que las tierras eran inútiles, estériles, un viejo discurso, es un discurso del siglo XVIII, ¿no? Son tierras de nadie, son tierras estériles, a nadie les sirven, son tierras poco productivas, con esta visión ingenieril, ¿no? En el sentido de cómo apropiarse de la naturaleza es posible, por supuesto es posible, ¿no? El aeropuerto era posible técnicamente, a la construcción era posible, pero a un costo tanto económico como ambiental y como social impresionante. Entonces, creo que la academia ha tenido un grupo muy importante, pues que tiene conflictos de interés a veces, efectivamente, por estar directamente involucrada, también a veces con servicios para las corporaciones, hay que decirlo. Tanto de universidades públicas o privadas. Y ha habido un sector, evidentemente, mucho más reducido, yo diría de una academia radical, como le nombra Malm o Moore, que ha estado al lado de los pueblos y que ha tratado, a veces con muy poco poder, a diferencia de quienes desde las altas esferas también de la academia y la ciencia han estado del lado de las corporaciones, de explicar, de profundizar, de estar al lado de los pueblos, incluso de ayudarles como literalmente como vocerías de especialistas. Ha habido un enorme esfuerzo y creo que eso es a veces lo que el presidente se le olvidaba cuando decía que la UNAM era neoliberal, y es bueno, hay asegúnes, ¿no? Porque hay núcleos, ¿no? Pequeños reductos, enclaves en muchas facultades, en muchos institutos de investigación, en muchos lugares donde los académicos se han jugado pues su compromiso social, y creo que ahí ha habido una parte. Entonces, yo diría hay que separarlas, ¿no? En ese sentido. Por el otro lado, comentaban sobre la perturbación metabólica forzada. Yo lo pienso estrictamente, efectivamente, quisiera nada más destacarlo, que es parte de la acumulación originaria, es decir, que la acumulación originaria simplemente la deberíamos ampliar, ¿no? A estos cambios metabólicos forzados, ¿no? Para que la acumulación originaria no se centre solo en las relaciones de desposesión y de transformación de medios de producción y productores, sino que le incorporáramos, por decir así, al mismo concepto que van de la mano, todos los flujos que el propio Marx decía eran flujos metabólicos, ¿no? De materia y energía, y que entonces tiene que ver con los ecosistemas. Siento que son complementarias y que están atadas para pensar un todo de lo que provoca, ¿no? Para no centrarnos solo en los efectos sociales, ¿no? Socioproductivos, que está ahí anclado a la acumulación originaria, sino utilizando al mismo Marx para ampliarlo a la naturaleza y los ecosistemas locales. Creo que no hay lo que un poco, esto lo provoca, los que conocen a Lolac y a Lett, siempre uno sale asombrado de hasta dónde pueden llegar las corporaciones, ¿no? Tanto en sus seminarios como en sus publicaciones, y a veces ya no hay capacidad casi de asombro
Pero creo que una de las conclusiones, efectivamente, que mencionaba alguien a través de las preguntas o los comentarios, es que en general hay una decisión de mantener la misma dirección de apropiación de la naturaleza por el capital. No hay un interés no solo por responderle a las comunidades, que incluso sería secundario, sino que no hay una decisión ni visión ni las fuerzas internas al interior del mundo corporativo para cambiar la racionalidad y la orientación. Todos son mitigaciones, ¿no? Transformaciones, fe tecnológica. No hay un cuestionamiento central a la lógica de acumulación, que también lo mencionaba, lo enfatizaba Raúl. Me parece muy importante estos tres elementos que también se destacaban en el sentido de que la legitimidad del lucro es un sentido común, ¿no? Es el sentido hegemónico de cómo funciona el mundo. Y el problema es que cuando el capital se despliega sobre sociedades que parcialmente no dependen del mercado o que están insertas, subordinadas históricamente, pero que han mantenido grados de autonomía material y simbólica, como las comunidades indígenas y los pueblos campesinos, se topan efectivamente con que el mundo no funciona todo bajo la racionalidad del mercado, ¿no? Hay otras formas de vida, hay un más allá del capital, subordinado si se quiere, poco visible si se quiere, a veces sin poder, fama y dinero, pero choca con otras formas de vida y son millones de personas, no es solo minorías, porque solemos pensar, por eso yo mencionaba esto de 1/3 de la humanidad, porque son millones de personas quienes siguen viviendo directamente de su trabajo de la tierra o de la pesca o de los bienes naturales. Entonces estamos hablando de una enorme parte de la humanidad. Y la legitimidad del lucro creo que debe ser combatida efectivamente como un sentido común normalizado. Pero también nos explica, creo que hay una parte muy importante para que quienes estamos acompañando a los pueblos o las propias comunidades o las organizaciones de defensores, la racionalidad corporativa, bueno, nos ve como marcianos, o sea, es una lógica que simplemente no entienden más allá del lucro, y eso es muy grave, no entienden no solo la complejidad de la naturaleza y sus ecosistemas, sino que no entienden otro tipo de racionalidades, y eso también es parte del conflicto, y eso nos hace chocar, porque se ha pensado que se choca porque las comunidades tienen otra espiritualidad, otra cosmogonía, pero no, se choca porque hay una racionalidad dominante incapaz digamos, de entender otras formas de vida y otras racionalidades. Por último, creo que es lo más complicado. A mí me parece que un poco ya se había dicho esto sobre México, sobre cómo en la 4T, especialmente al interior del gabinete, había dos proyectos encontrados. Uno muy radical, donde había encabezado por incluso un par de académicos que habían luchado durante mucho tiempo contra el glifosato, los agrotóxicos, ¿no? Y cómo al interior del mismo gabinete había un funcionario pro agroindustria, pro agrotóxicos, y cómo esto iba a funcionar. Es parte de un poco de esta composición delirante a veces en el gabinete de la Cuarta Transformación, que creo que dio como resultados efectivamente, por ejemplo, la prohibición del glifosato. Ahí, que la prohibición se haya dado y que no haya suscitado al menos una locura de las grandes corporaciones y de desinversión masiva, habla de que efectivamente, un poco lo que planteaba Raúl, sí hay márgenes de negociación, quizá no lo maticé en la exposición, pero hay ciertos márgenes para detener, regular. Sin embargo, sí pienso que los estados están constreñidos mucho al poder del capital, no solo porque estén indefensos. Por supuesto, la mayoría de los gobernantes acuden con mucho ahínco y con felicidad a cumplir las condiciones porque creen en ellas, porque la racionalidad también del despliegue del capital, de hacer negocios, es la misma racionalidad, bueno, y más cuando son empresarios los que terminan gobernando, ¿no? Por supuesto, esa racionalidad ahí queda simplemente como parte del aparato del Estado, pero más allá de eso, creo que es muy importante pensar que sí hay márgenes y que si hubiera en efecto una regulación internacional, se podría detener, por ejemplo, el glifosato. Sí se podría detener si aunque algunos países europeos, por ejemplo, lo han prohibido, ¿no? Es indispensable que se fuera del todo el orbe para poder realmente detener
a un agrotóxico tan peligroso. Pero del otro lado, frente a esto que parecen señales como alentadoras de la cuarta transformación, ¿no? Y el discurso de detener el fracking, aunque no se ha detenido ciertamente el fracking, el discurso de no dar más concesiones mineras, aunque las mineras siguen funcionando, ¿no? Esta forma muy de apariencia y discursiva del presidente de tener voluntad política, pero que no termina siendo realidad, y de alguna manera también el presidente de exagerar. La hipérbole es no solo parte de la oposición, sino también parte del discurso presidencial que escuchamos todos los días. Todos estos esfuerzos que parecen positivos en términos ambientales, ¿no? Minería, glifosato, fracking, e incluso las señales que había dado de la cancelación del aeropuerto y de Constellation Brand, tienen esta dualidad maligna, malévola, terrible, de la utilización de las consultas para legitimar sus propios proyectos. Esto es regresivo, o sea, no solo es un error, es regresivo. Es increíble pensar que teníamos mejores protocolos de consulta con el con el anterior régimen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Copuda, en Oaxaca, hubo un proceso de consulta mandatado por el Poder Judicial que se cumplió al pie de la letra, y por supuesto la respuesta de los pueblos fue positiva, le fue positiva en términos jurídicos a los pueblos para gestionar su propia agua. Es decir, si se cumple el procedimiento más o menos en general, hay mucho margen para que los pueblos sí ganen en las consultas al favor de la protección de sus propias comunidades y del uso de los bienes naturales a favor de los pueblos. Pero lo que ha hecho López Obrador es regresivo, una utilización facciosa, totalmente manipulada de las consultas como herramienta de hegemonía. Es decir, si hoy no se utiliza, aunque se utilizó la fuerza, por ejemplo, para el desalojo del PIM, o se utilizó la fuerza para el desalojo ahora en Bonafont, hoy se utiliza mucho más efectivamente la compra de voluntades y también, por supuesto, las consultas como mecanismo de legitimación de los nuevos proyectos. Hay que acotar, creo que esto es importante decirlo, que muchos pueblos vienen de resistir a 3 gobiernos que los acosaron, que los persiguieron, que exprimieron todas sus fuerzas. Son pueblos a veces que se deterioraron también interiormente, que ya estaban divididos por una enorme represión y un enorme costo social y de la articulación de las estructuras político-comunitarias, que llegaron en las peores condiciones. Y por eso algunos están dispuestos a negociar también, ¿no? Es decir, los pueblos no necesariamente es que simplemente se les compra o se les divide, sino que las condiciones para seguir el conflicto o para mantener la resistencia, en muchos casos, en otros no, se han agotado. Es decir, hay un ciclo que se está agotando. Y de ese ciclo depende, creo, precisamente el futuro del Tren Maya y de la resistencia, que es un poco más importante, me parece, y que también es mucho más grave, me parecen a veces en términos, creo que el Tren Maya es terrorífico en términos ambientales, pero y el otro además en términos sociales, que es lo del Istmo, y que no hemos visto necesariamente la articulación del enorme, tamaño que requeriría para afrontar a un gobierno sumamente votado, un gobierno que está en todos los medios todos los días, un gobierno que prefiere discutir sobre su hijo que discutir sobre los temas torales de la nación. Entonces, me parece que hay términos desfavorables efectivamente para esos movimientos, pero creo que son términos que hablan de toda América Latina. En general hay un enorme ciclo de movimientos que resistió heroicamente, y aquí decirlo no por un ánimo radical, o sea, yo hablaba del conflicto desinstitucionalizado o no institucionalizado, pues también por los riesgos que para las comunidades en el sentido de la violencia, de los líderes asesinados, las mujeres, de la violencia intracomunitaria. Pero viéndolo a nivel continental, han sido las rebeliones y las explosiones comunitarias más fuertes quienes han detenido de tajo a los proyectos. La rebelión de Bagua en el Perú frente a un enorme megaproyecto de megaproyectos,
ha sido y tienen en vilo los pueblos mapuche, el pueblo mapuche a las forestales en Chile. Ha sido la explosión que hubo campesina del SECOV contra la hidroeléctrica La Parota, y por supuesto la resistencia de Atenco, que efectivamente están afectando a los capitales. O sea, en otro texto ya viejo hacía el cálculo también de los miles de millones de inversión que se detuvieron, y en ese sentido hacía el comparativo de que estos movimientos estaban siendo el equivalente en el momento del siglo XIX al movimiento obrero, en relación a una lucha frontal, no institucionalizada, muy violenta, deteniendo los capitales de un lado, del otro, con graves costos para sus pueblos. Esto tiene que ver también con la pregunta que hacía Joel en relación a, bueno, son los pueblos que sufren más las consecuencias, no solo de la segregación étnica, de los efectos ambientales, sino de décadas, siglos de dominación. Es difícil a veces que cuenten no solo con los recursos económicos, sino con la posibilidad, ¿no?, de construir articulaciones regionales y mucho más allá transnacionales. Solo los grandes esfuerzos de la CONAIE, del EZLN, han logrado verdaderos tejidos intercomunitarios regionales que son la esperanza de a veces, en muchas ocasiones, de detener efectivamente proyectos completos, de que territorios completos puedan ser administrados, gestionados y controlados comunalmente. Me parece que han sido estas movilizaciones emblemáticas en todo el continente quienes están dando la batalla, a veces una batalla sorda que no alcanzamos a escuchar, que no sale en los medios de comunicación, que no sale en las mañaneras, que no sale, digamos, en el foco central, ¿no? Y hay una batalla silenciosa en torno de la naturaleza, y es la que creo encabezan los movimientos comunales. Y para eso estamos haciendo este trabajo, para precisamente tratar de fortalecer esa resistencia que creo es parte de una posibilidad de detener la ambición del capital y el colapso que ya vivimos climático y ambiental. Muchas gracias, Enrique. No sé si vas a tener ánimo de contestar la segunda ronda de preguntas porque aparentemente esto no para, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin leer al menos las o comento algo muy breve, pero también sí, por respeto, creo que a la gente. Claro, claro, claro. A ver, ¿dónde me quedé? De verdad llegaron bastantes nuevas, entonces tengo que regresar a algo en el hilo. Bueno, tenemos un comentario que a mí me parece muy relevante, compañeros. No pude leerlo en la primera ronda. Guillermo Echeverría pregunta, más bien afirma, la relación con la delincuencia organizada aquí en México es fundamental porque genera un riesgo asociado a la defensa ambiental y cómo la delincuencia incrementa y escala el conflicto socioambiental. Ese creo que es un tema muy importante. Después algo que es muy puntual también el propio Guillermo Echeverría pregunta, el acuerdo Escazú, ¿qué papel juega? Pues, ¿no? Y bueno, y por supuesto la delincuencia organizada vinculada con las corporaciones. Fíjense que ese es un tema bien interesante. Circula desde el año 2016 más o menos bajo el sello de Icaría una reflexión de investigadores estadounidenses, esto en español porque lo publicaron en inglés antes, sobre la corporación como ente criminal. Es bien interesante y en un libro reciente trabajamos ese tema. El libro se llama Estrategias para empeorarlo todo, mostrando cómo hay estrategias muy articuladas por parte de las grandes corporaciones y el crimen organizado, la delincuencia organizada. Muy relevante. Andrea Suárez, saludos desde Argentina, muchas gracias por la exposición. José Luis Hernández pregunta, ¿qué opinas del decrecimiento justo? Además, envío un fuerte abrazo y mi reconocimiento. Y Luis Fernando Montes de Oca, debido al Mundial 2026, se pretende construir un centro comercial, un hotel y presuntamente un conjunto habitacional. Esto creo que se refiere al proyecto Estadio Azteca. ¿Qué podemos hacer para evitar el daño que ese proyecto causará a la zona? Bueno, ahí está la pregunta. Nur S. Muchas gracias, felicidades por la conferencia tan enriquecedora. Abrazos desde Coyoacán, Ciudad de México. Fernando Estañol, excelente disección del problema. ¿Cómo articular un polo social a la izquierda e independiente del gobierno actual para la defensa del territorio? Los defensores hoy son tildados de conservadores. Gran problema.
Fernando Estañol, ¿cómo apuntalar estratégicamente va de nuevo. Fernando Estañol, ¿cómo apuntalar estratégicamente desde las resistencias cotidianas hacia la instauración de un orden ecológico y social basado en la regulación planificada del metabolismo con la naturaleza? Híjole, esto sí está... Sí. Tres términos con los cuales se pueden hacer muchas combinaciones y yo no estaría de acuerdo con la idea de planificar. Creo que las ideas que hemos defendido acá se refieren más justo a la regulación o autorregulación de la vida, pues, ¿no? Horacio Beristain, felicidades por la presentación. Podría mencionar algunos de sus referentes teóricos. Eso faltó, Enrique, sería bueno que platicaras rápidamente sobre eso. Gabriela Becerra, espléndida y estimulante presentación. Quiero preguntar qué opinas sobre los conceptos de antropoceno y capitaloceno. Que bueno, lo digo sin ningún afán de denostar esto, pero eso fue una de las conferencias anteriores. Justo también puedes citar ese trabajo que salió, por cierto, en la revista del instituto, ¿cierto? ¿No? Sí. Josefina Cervera, y refiriéndose a las academias, que también hay académicos de otras instituciones fuera de la UNAM, cuyo trabajo está de parte de los pueblos, de las comunidades. Yo casi diría que la mayor parte de esa academia comprometida está fuera de la UNAM. La UNAM ha sufrido un deterioro bastante fuerte en ese sentido, aunque por supuesto es muy importante, muy vital la parte que estamos en este lado, pues, ¿no? María Bonfil, otro tema es que no hay capacidad de supervisión y pueden seguir usando el glifosfato sin que nadie se entere, algo que también es un tema, pero cuando hablamos de regulaciones se refiere sobre todo a nivel de la producción. Si se prohíbe la producción de glifosfato, ya va a ser muy difícil que una gran corporación se arriesgue a producirlo sin que tenga graves consecuencias en caso de que los pesquen, pues, ¿no? Eso es algo que se maneja no tanto a nivel de la supervisión de los campos. Y la última que tengo, Reina Díaz, gran exposición, doctor, muchas gracias y muchas felicidades. Proporcione sus datos de contacto, por favor. Saludos desde Huachinango, Puebla. Bueno, pues hoy sí tuvimos muchísima diversidad en quienes nos acompañan. Les agradecemos muchísimo sus palabras. Adelante, Enrique, si quieres dar una última vuelta a estos temas, por favor. Sí, muy rápido. Disculpen que responda rápido, pero bueno, si no además yo hablo mucho, obviamente, y puedo quedar aquí horas y horas, y teniendo la oportunidad a veces que es muy inusual de que uno hable solo, ¿no? Y junto con Raúl de su tema, pues es inédito, ¿no? Generalmente uno está en conferencias, en 15 minutos, etcétera. Entonces, no deberían darme cuerda. No, pero sobre todo porque tenemos un tiempo limitado y pues porque si se extiende demasiado, quizá ya muchos no nos acompañen, pero un poco agradeciendo de nuevo los comentarios sobre las felicitaciones y todo esto, decir que primero, en el tema de la violencia, yo diría, no solo está el trabajo que ha mencionado Raúl, están presentando también el nuevo libro, ¿no? Incluso ahorita. Entonces, que hay que hacer comercial de los trabajos que están saliendo un poco del equipo del instituto, porque creo que son, y este grupo en general del instituto con el cual pude colaborar estos 2 años, me parece precisamente uno de los epicentros de aprendizaje. Yo aprendo mucho. Además, todos en ese grupo son muy eruditos y muy nerds. Lo siento, Raúl, pero entonces están al día. Entonces es como la mejor forma de aproximarse al pensamiento crítico y creo que están haciendo una serie de producciones que a mí siempre me han alimentado. Entonces, aunque no quisiera solo por cebollazo, sino porque creo que ahí hay una fuente de conocimiento que nos ayuda, ¿no? Incluso antes de que yo me estuviera más anclado en la academia, leía sus textos siendo activista y siendo militante en la sociedad civil. Solo me gustaría decir que hay varios estudios, un poco lo menciono en el texto, pero como no está centrado en la violencia, pero que sí hay decisiones estratégicas de las corporaciones en torno de la violencia. Conocemos el caso de Berta Cáceres, por ejemplo, en Centroamérica, donde literalmente, aunque ahí no era una gran corporación transnacional, era una corporación intermedia, ¿no? Más local, pero es directamente el ejecutivo, uno de los directores ejecutivos, quien decide planificar el asesinato de Berta Cáceres, esta defensora del agua, que fue un caso, digamos, latinoamericano
de suma resonancia. Entonces, y que por supuesto se contrata sicarios locales. En esto decía yo nada más que, por ejemplo, en los casos africanos hay más investigaciones, pues porque son periodos de guerra mucho más amplios, ¿no? Y de guerra abierta, de conflicto armado abierto, donde las corporaciones tienen dos opciones. Una es frente a en un contexto de guerra para poder seguir extrayendo, sobornar a los grupos armados o contratarlos. Y esto me refería yo a la capacidad de adaptación, es decir, no hay una pauta general, porque a veces mucho desde el movimiento social se piensa que ya hay una pauta, ¿no?, de asesinatos, sino creo que el caso de Berta Cáceres, este tipo de investigaciones con muchos detalles empíricos de los estudios de caso, nos hablan efectivamente de una racionalidad que para mantener la extracción y mantener la producción se vale de muchas herramientas, incluyendo, si es necesario, ¿no?, el contratar a sicarios, y esto está íntimamente relacionado en toda América Latina. Es decir, no necesariamente han sido los estados o los aparatos estatales, pero sí con la impunidad de los aparatos estatales, a veces con la conveniencia de los aparatos gubernamentales, pero con contratar a Fuerza Armada ilegal, paramilitares, grupos criminales, el narcotráfico, eso es decisivo. Solo lo quería destacar en este punto. Creo que uno de mis lemas, no es el único, pero creo que es de crecimiento o barbarie, porque obviamente toda la corriente del decrecimiento es muy importante mantenerla ahí. Creo que estamos en un momento en que tenemos que ir ya hablando de la alarma y digamos, en la crisis ambiental que vivimos, y que creo que se está convirtiendo en el principal problema del mundo, si no es que ya lo es, porque creo que pues el capital atenta, y en general la dinámica del capitalismo, no como un ente, sino como una forma de relación social histórica, está atentando ya contra la vida humana y no humana en su despliegue. Hay un debate grande, es muy lejano, tengo un par de textos, sí quisiera hacer un poco para poder diferir y decir, hay algunos trabajos que pueden ayudar en esto. He desarrollado ahorita un texto que no es académico, que está en Revista Común, que se llama precisamente Estado o Comunidad, con un largo debate precisamente de las estrategias de los movimientos sociales. Y hay un par de, todos los textos están en mi página por los que lo pedían, enriquepineda.info, y también saco muchas cosas más digeribles en Twitter, que es César Pinedar, @César Pinedar, con R al final. Entonces, ahí hay muchos materiales. De hecho, estoy haciendo esos materiales para que sean los de Twitter, los puede agarrar quien sea y los puede replicar. Hay gráficas, pues son hilos de Twitter, y entonces es fácil de leer en 6, 7 minutos. Y los textos, tanto académicos o no académicos, están en la página. También, sobre todo, porque en respeto a los movimientos, yo la verdad a veces me niego mucho, si no soy parte de un proceso como tal, de aconsejarle mucho a los movimientos lo que deben o no deben hacer, pues porque es más sencillo desde el escritorio decir lo que, ¿no?, y condenarlos o aplaudirlos o lo que sea, pero pues son ellos los que ponen el cuerpo frente a las máquinas, quienes saben las condiciones de la política comunitaria, lo que se puede, lo que no. A veces puede equivocarse, a veces no, y a uno puede ver si se equivocan o no, pero híjole, frente a las condiciones que viven los movimientos en el mundo y en el país, creo que es muy difícil aconsejar, es muy difícil como volverse líder intelectual o consejero intelectual, ¿no? Yo solo diría que en México hay un momento muy difícil, pero recordando a lo que han dicho los compañeros zapatistas, los gobiernos van y vienen, ¿eh? Y los conflictos y las luchas sociales permanecen. Entonces, tarde o temprano este sexenio va a terminar. Y creo que hay que prepararse precisamente para ese momento donde van a cambiar las condiciones políticas. Esa es mi intuición. Y en ese sentido creo que ya estamos a más de la mitad del sexenio y creo que hay que acelerar. Hay varios esfuerzos por articular la resistencia desde abajo, especialmente encabezados por el CNI, pero hay otros esfuerzos y creo que es muy importante prepararse para el cambio de sexenio, porque en muchas cosas es evidente que el presidente no ve y no escucha, y que además no está dispuesto porque considera que es la izquierda o el progresismo aceptable, el que él representa, y ningún otro más.
por tanto, a veces no hay mucho que discutir, ¿no? Entonces, me parece finalmente que en términos de los movimientos sociales, los conflictos van a seguir. Lo que pasa es que a veces hay ciclos de ciertas organizaciones, ciertos pueblos que se agotan, pero van a seguir porque este proceso de apropiación se está redirigiendo, ¿no? Evidentemente hay un cambio también paulatino, todavía no totalmente claro entre las élites, pero que se están dirigiendo hacia las tecnologías verdes, que es un intento de nuevo consenso para lograr la acumulación sin cambiar realmente nada de fondo, pero reorientando y con un discurso verde, ¿no? Con un poco de mayor distribución de la riqueza, con un poco más de impuestos aquí y allá, sin, digamos, limando las aristas más filosas del neoliberalismo, pero sin cambiar, por supuesto, la expansión del capital. No lo pueden hacer. Entonces vendrá desde abajo, creo, otras oleadas y otros ciclos de resistencia, y creo que hay que estar ahí para apoyar siempre donde esté el movimiento y donde estén las resistencias al capital. Y creo que es parte de esta investigación y parte de los esfuerzos, no solo que hace el OLAC, sino una parte de la academia crítica, van encaminados en ese sentido. Y les agradezco a muchos, a todas y a todos, el haberse conectado. Sí, muchas gracias, en efecto, a todos y todas. Tuvimos una muy bonita y abundante asistencia. Enrique, no veo en tu página tu correo, te están preguntando cómo te pueden escribir, si es que quieres que te escriban, claro. Sí, es César Pinedar, igual que el Twitter, pero @gmail. César Pinedar, @gmail. Perdón, estoy mintiendo. Espérenme. En Gmail es cesar.e.pinedar. Sí, @gmail. Y con todo gusto ahí puedo responder. No doy el de políticas, porque siendo profesor precario, quién sabe si un día me lo quiten. Tengo, por supuesto, pero también me pueden escribir ahí, que es cesar-e-políticas @políticas.unam.mx. Podemos poner ahí los datos en el evento de Facebook para que, por si lo apuntaron mal o cualquier cosa, ¿no? Y les agradezco mucho su interés, aunque creo que el interés es precisamente por la naturaleza y la lucha de los pueblos. Justamente, sí, ya no hablamos de lo que está pasando en el centro del país, Morelos, Puebla, Tlaxcala. Y la ciudad, se me olvidó un poco mencionar. La ciudad también, bueno, el proyecto Azteca que preguntaban. Hay que detenerlo, sí. Sí, no pudimos detener a Mítica, pero el otro, ¿Mítica se llama? Mítica. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama este pueblo? El de la Cineteca. Joco. Joco, el pueblo de Joco, exacto. Sí. Bien. Yo te agradezco mucho, Enrique, que hayas hecho esta participación dentro del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y nuestro laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales. Ha sido un verdadero placer trabajar contigo, poder intercambiar todos estos meses que, por desgracia, ahora llega a su final. Esperamos que en algún otro momento podamos converger. Ya no nos vamos a destejer, ahora sí vamos a tener una conexión más orgánica. Y bueno, pues yo invito a todos y todas a que conozcan el trabajo de Enrique. Ahí en su página están los artículos, los que ya se han publicado, que fueron resultado del postdoctorado, y seguramente ahí van a estar los que están ahorita en el horno, algunos ya en las publicaciones y otros en la computadora de Enrique para ser concluidos. Y quisiera también agradecer muchísimo al Instituto de Investigaciones Económicas que proporcionó los medios para esta conferencia, a Carlos allá en la sala de videoconferencias, a Patricia Llanas, nuestra secretaria técnica, y bueno, pues ahí están estos agradecimientos. Yo no me presenté, lo hago para el final. Yo soy Raúl Ornelas y soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas. Estamos también trabajando muchos temas similares a los de Enrique, y pueden contactarnos a través de nuestros sitios en internet. Ahí en la página del Instituto de Investigaciones Económicas están todos los datos, y estamos pues justamente abiertos a este diálogo que por ahora solo puede ser a través del Zoom, pero ya pronto esperamos regresar a las actividades presenciales y encontrarnos para seguir dialogando. Muchas gracias a quienes se conectaron, y aquí concluimos el evento. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.